Saludos a todos los docentes y directivos docentes el día de hoy. Eh, el día de hoy les traigo, voy a tratar de explicar cómo es la fórmula que permite calcular el aumento salarial para los docentes eh, eh, del magisterio. Y traigo pues esta explicación ya que estoy recibiendo varias dudas o preguntas o solicitudes de varios compañeros, sobre todo en esta fecha de enero, de, de cuál es el estimado o cómo es la fórmula para saber cuánto se va a aumentar el salario de los docentes este año. Entonces tratemos de entender cómo va a ser ese proceso teniendo en cuenta cómo se dio el año anterior. Voy a explicar cómo se dio el proceso de aumento el año anterior para tratar de entender cómo se dará o se podría dar el proceso de aumento este año. Lo primero que debemos entender es que ese aumento salarial está dado por tres factores. El primer factor del aumento salarial se llama IPC. El IPC es el índice de precios al consumidor eh, que uno comúnmente llama inflación. El segundo factor se llama negociación estatales, que es el aumento que se produce de las negociaciones de los trabajadores del Estado, de los trabajadores estatales, eh, con el gobierno. Los trabajadores no privados, sino pues que hacen parte del Estado, pero que no son docentes. Y por último, aunque los docentes también hacen parte de los estatales, o están relacionados, claro. Y por último, la negociación, esto sí le compete directamente a la parte de los docentes, que es la negociación que haga FECODE con el gobierno. Esos tres factores dan el aumento salarial cada año, o por lo menos así se dio el año inmediatamente anterior. ¿Cómo se dio el año inmediatamente anterior? La inflación del año anterior cerró o se trabajó con un porcentaje de 5.62%. Es decir, la inflación cerró en el 2021 en una cifra de 5.62%. Como cerró en esa cifra, pues esa cifra fue la que se tomó para el año siguiente, que fue el 2022. O sea, en el 2021 cerró en 5.62, entonces, como cerró con esa cifra en el 2021, pues se tomó para el 2022 la cifra de 5.62%, que es la inflación pues, que se le debe devolver al trabajador, porque si a un trabajador le suben el salario por debajo de la inflación, pues le estarían robando, ya que no le va a alcanzar, o estaría ganando menos, por decirlo así. Si a un trabajador el aumento del salario va por debajo de la inflación, le estarían, por decirlo de otra manera, robando, porque le estarían subiendo, o sea, estaría ganando menos el trabajador que el año anterior. Listo. La negociación con los estatales del año 2022, del año anterior, fue de 1.64%. 1,64%. Y por último, la negociación con FECODE, que ya estaba preestablecida, que para el año 2022 era de 2.5%, ya estaba preestablecida, estaba firmada en un acuerdo, pues se dio 2.5%. Este fue el aumento salarial del año 2022, del año anterior, porque estamos en 2023. Da un total, o dio un total, porque eso ya ocurrió, dio un total de cuánto, del aumento de ese año, que si sumamos todas esas cifras, obtenemos un aumento total de 9.76%. 9.76%, casi el 10%, que fue incluso menos que los demás trabajadores eh, de los demás trabajadores, por decir empresas privadas, por decirlo así, que creo que tuvieron un aumento del 10%. Bueno, este fue el aumento de los docentes en el año 2022. La pregunta es, ¿cómo será el aumento o cómo podría ser el aumento del salario de los docentes ahora en este nuevo año? Para poder responder esta pregunta, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta que lo que hay seguro hasta el momento. ¿Qué podríamos tener seguro hasta el momento para saber cuál es el aumento salarial de los docentes para este año 2023? Lo único seguro hasta el momento de estos tres factores es el IPC o inflación, que ya el DANE reportó la cifra
la cifra en la cual quedó esa inflación, que fue exactamente del 13,12%. Vamos a ponerlo aquí enseguida. El IPC quedó en el año anterior, 2022, cerró en 13,12%. 13,12%. Ya este porcentaje nosotros los docentes lo tenemos seguro. O sea que el aumento salarial para el año 2000, de este año 2023 no puede ser inferior al 13,12% porque en eso cerró la inflación. Algunos compañeros me dicen, profe, no llegará siquiera al 10%, llegará siquiera al 5%. Obvio, porque es que a nosotros no nos pueden subir menos de la inflación, porque a un trabajador que le suben un salario por debajo de la inflación, el trabajador se vería en problemas porque estaría ganando menos salario. Es decir, si la inflación este año está en 13,12 y a un trabajador le suben apenas el 10%, que no crea que está ganando más, está ganando menos porque las cosas están costando más y le están pagando menos. No sé si me hago entender. ¿Listo? La negociación con los estatales, esto está en proceso, todavía no se sabe. Está en discusión, estamos esperando que esa cifra aparezca. ¿Habrá negociación con FECODE? Ya hay un pliego de peticiones por ahí, no lo he leído, no lo he leído solo por encimita, por decirlo así, la primera partecita fue la que estuve mirando, pero sé que hay un pliego de peticiones, no sé cuánto está pidiendo FECODE de aumento, porque el gobierno pues está luchando, FECODE está luchando para que a nosotros los docentes se nos haga una nivelación salarial, es decir, se nos aumente, porque es que los profesionales que trabajan en las alcaldías y gobernaciones, trabajadores administrativos de la carrera administrativa, ganan mucho más que un docente. Y docentes que tienen maestría y doctorado a duras penas alcanzan a medio igualarlos con maestrías y doctorados. Mientras que ellos apenas con el mero título, sin ninguna especialización en maestría, ganan mucho más que un docente. Y eso no es justo. Si los docentes somos los trabajadores de la educación, ¿cómo es que vamos a ganar menos que los administrativos apenas con un mero título de profesional? Es decir, un docente en la 2A gana mucho menos que un profesional trabajando en una alcaldía o una gobernación y eso no debería ser. Entonces esas negociaciones están en proceso. No sé si este año habrá negociaciones, se logre algo, pero en caso de que no se logre un aumento de negociación con FECODE, por lo menos contaríamos con estos dos factores, que son negociación con los estatales y el IPC. Supongamos que la negociación con los estatales dé un fruto de un 2%. ¿En cuánto quedaría el aumento? Quedaría en 15,12. Pero no, eso es solamente una estimación, un ejemplo. Lo único seguro hasta el momento es la inflación, que es 13,12%. Entonces estamos a la expectativa, estamos esperando a ver qué puede ocurrir. Ya para finalizar, quiero comentarles que el año pasado esta negociación con FECODE, que era del 2,5%, se vio reflejada en nuestras colillas en la parte que se llama bonificación mensual docentes. Es decir, que estos aumentos no van directo al salario básico del docente, sino que se convierten en una bonificación mensual y ya en el siguiente año, cuando sale el decreto de aumento, es que ese porcentaje se vuelve factor salarial, es decir, que ya entra dentro del salario básico del docente. Listo, espero que hayan entendido. Cualquier duda pues me escribe.